que es, que tiene que ver con la parte de la epidemiología clínica, ¿no? Lo poco que nosotros podemos usar en epidemiología clínica es precisamente el riesgo, ¿no? Y además la valoración de pruebas diagnósticas. Entonces, hoy vamos a hablar del riesgo en epidemiología y para eso voy a compartir la pantalla. Por favor, confírmeme si ven la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Súper. Ok, entonces vamos a comenzar. Bueno, algunos conceptos bien concretos y simples antes de entrar a la parte más de cálculos, porque es un tema que necesita algunos cálculos, ¿no? Básicos, pero necesarios. Entonces, cuando hablamos de riesgo, chicos, en epidemiología, se refiere a la probabilidad de que ocurra algo, ¿no? Un evento. Que normalmente hablamos de enfermedad, la probabilidad, ¿no? De que alguien se enferme, por ejemplo. Pero no necesariamente, sino también podemos hablar inclusive de la probabilidad de curarse, la probabilidad de que una persona esté dada de alta, la probabilidad de fallecer, etcétera, ¿no? Se aplica cualquier tipo de probabilidad de que ocurra un evento, ¿no? Relacionado con la salud, pero normalmente se refiere a la enfermedad. Ahora, hay que entender que cuando hablamos de riesgo, esta es una medida de probabilidad estadística, ¿no? Y esta probabilidad mide precisamente la probabilidad de que en un futuro se produzca un acontecimiento, ¿no? Nosotros podemos un poquito hacer de videntes con este cálculo y poder calcular cuál puede ser la probabilidad de que algo pase. Y hablamos normalmente de enfermedad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos ya de la enfermedad como tal, porque hasta este momento hemos hablado de epidemiología, nos referimos al riesgo como la probabilidad de que un individuo que esté libre de enfermedad y susceptible de ella, la desarrolle en un periodo determinado, ¿no? Y ahora es más concreto, es la probabilidad de que alguien que no esté enfermo logre enfermarse. Y además es importante incluir acá un concepto que lo manejamos y lo escuchamos y especialmente en este tema toma una relevancia especial y es el de factor de riesgo. Y entendemos como factor de riesgo, chicos, a las características o circunstancias que son detectables de una persona o de un grupo de personas, ¿no? Ese es un factor, una característica o circunstancia. Pero tiene algo especial esta característica. Está asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar expuesto a un proceso mórbido, a una enfermedad. Entonces es una característica, pero asociada al aumento de probabilidad de enfermarse. Ahora, básicamente los estudios epidemiológicos que son un aporte fundamental de esta materia que estamos viendo este año, es que y que ciertamente podamos desarrollar cuando ya estemos en la práctica clínica, estos pueden medir la contribución relativa de cada uno de estos factores, ¿no? De riesgo en el desarrollo de las enfermedades. Y estos estudios epidemiológicos también pueden medir la posible reducción, ¿no? Que corresponde a la enfermedad que generan estos factores de riesgo si fueran eliminados, ¿no? De la sociedad o de las personas. Entonces, no solamente miren en qué medida contribuyen, ¿no? Estos factores en el desarrollo de enfermedades, pero también estos estudios epidemiológicos pueden medir en qué medida podemos eliminar una enfermedad si estos factores de riesgo no dejaran de existir o los minimizáramos. Aquí un ejemplo que es también culturalmente importante conocerlo. Es un estudio famoso, es un estudio que llevan a cabo dos médicos con los apellidos de Dolly Hill en Inglaterra. Es el primer estudio que evidencia precisamente el riesgo en términos de atribuir causalidad entre una causa y un efecto.
Y este estudio que hacen estos dos médicos lo realizan en el personal de salud en Inglaterra, en muchas personas, miles de personas, para ver si existe relación, ¿no? O un riesgo de desarrollar o de tener problemas, por ejemplo, pulmonares o cáncer de pulmón u otro tipo de cáncer relacionado al factor de riesgo que era exponerse al cigarrillo. Entonces, lo que hacen estos individuos es dividir, ¿no? A las personas en estudio en dos grupos. En un grupo de personas que se exponían al factor, ¿no? Fumadores, y otro grupo de los que no se exponían al factor, es decir, no fumadores. Y en este caso sí hacían una discriminación especial en los fumadores fuertes, o incluían, perdón, en el estudio a los fumadores fuertes. Y bueno, el estudio hablaba, si no estoy mal, de fumar una cantidad de X, ¿no? Si no estoy mal, eran 15 cigarrillos por día y eras considerado como fumador fuerte. Entonces, lo que hacen ellos es ver, ¿no? Si esta exposición tenía relación o no con estos efectos, que eran precisamente morir a causa de cáncer de pulmón, a causa de otro tipo de cáncer o a causa de una enfermedad respiratoria. Y lo que hacen ellos es medir la tasa de incidencia que hemos aprendido. Y van comparando los dos grupos, ¿no? Y, por ejemplo, respecto al cáncer de las defunciones relacionadas al cáncer de pulmón, ellos ven que ¿no? La tasa de incidencia era de 1 por 1.66 por mil en los fumadores y de 0.07 en los no fumadores, ¿no? La tasa de incidencia. Y recuerden que cuando hablamos de incidencia habíamos dicho que podemos darle también la connotación de riesgo, ¿no? Porque estamos midiendo casos nuevos. Y cuando hablamos de la tasa de defunción por otros tipos de cáncer, también había una diferencia, no tan importante como en el anterior caso, pero se había calculado una tasa de incidencia de defunciones por otros tipos de cáncer en fumadores de 2.63 versus 2,01 en los no fumadores. Y finalmente, una tasa de defunción por enfermedades respiratorias de 1.41 por mil personas en los fumadores versus 0,81 en los no fumadores. Y este fue uno de los primeros estudios donde se atribuye una asociación directa, ¿no? Entre el cigarrillo y el desarrollo de estas patologías y el morir por estas patologías, de hecho. Y es a partir de de este estudio que vamos ¿no? desarrollando otras evidencias más y en este momento es incontrastable que, por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón, la primera causa de esta es la exposición al cigarrillo. Entonces, la presencia, chicos, de un factor de riesgo significa un riesgo aumentado de presentar en un futuro una enfermedad. Esto en comparación con las personas que no se exponen. Esto en epidemiología, esta medición nos permite predecir, ¿no? La enfermedad. Es decir, si alguien se expone a un factor de riesgo, nosotros podemos decir, ok, aquí este señor tiene la probabilidad de tener esta enfermedad en un futuro, en cierto tiempo. Por lo tanto, si un factor de riesgo se conoce asociado con la presencia de una enfermedad, se entiende que su eliminación reducirá la probabilidad de su presencia. Por lo tanto, decíamos también en epidemiología, nosotros podemos medir en qué proporción reduce una enfermedad si el factor de riesgo deja de exponerse a las personas. Y ya entramos aquí en el campo de la prevención. Entonces, es muy útil, ¿no? El cálculo del riesgo en epidemiología, porque no solamente entramos en ámbitos de predicción, pero también pueden traducirse en medidas concretas, ¿no? De tomas de decisión en el campo preventivo. Ahora, ya, entrando un poco más a la parte técnica, porque todo lo anterior era más conceptual, para calcular el riesgo de que una exposición dé lugar a un efecto sobre la salud, debemos realizar un proceso de comparación de frecuencias. Y se compara la frecuencia con la que la enfermedad se presenta en las personas que se exponen versus las que no se exponen. Y básicamente los cálculos relacionados al riesgo tienen que ver con esta comparación de frecuencias. Ahora, estas comparaciones pueden ser de dos tipos.
comparaciones absolutas o comparaciones relativas. Cuando hablamos de comparaciones absolutas, nos referimos a tres medidas del riesgo. El riesgo absoluto, la fracción atribuible, que también se puede llamar fracción etiológica, y el riesgo atribuible a la población. Y cuando hablamos de comparación de frecuencias relativas, el principal representante es el riesgo relativo, pero no el único, sino también existe otro que se llama el odds ratio, que también vamos a desarrollar un poco en esta clase. Ahora, vamos a, chicos, para entender cada uno de estos riesgos que acabamos de mencionar, vamos a utilizar este ejemplo. Es un estudio que nos va a servir de ejemplo para los cálculos y su interpretación, ¿sí? Luego también vamos a hacer dos pequeños ejercicios en la clase para retener mejor la información esta y poder nosotros mismos evocar una interpretación de los resultados. Entonces, ¿de qué se trata este estudio? Y no es la primera vez que lo muestro, lo he mostrado también cuando hemos hablado de tasa de incidencia. Es un estudio también muy conocido, donde se mide la relación entre el estar expuesto al cigarrillo, el fumado, y la tasa de incidencia de accidentes cerebrovasculares. Esto en mujeres. Y para este estudio se toman 118,000 mujeres, 118,000 y más mujeres, las cuales se las separa en tres grupos. Aquellas que no se exponen al riesgo, aquellas que se expusieron antiguamente al riesgo y aquellas que se exponen al riesgo. Y se hace el cálculo de la tasa de incidencia, es decir, de la aparición de casos de accidentes cerebrovasculares. Este estudio se realiza por un periodo de 11 años, donde por 11 años, ¿no?, son seguidas estas mujeres, y es en este tiempo, en este periodo de tiempo, donde se va midiendo, ¿no?, la aparición de casos nuevos, por lo tanto, nos permite medir la tasa de incidencia. Entonces, fíjense ustedes, chicos, que en el grupo de no fumadoras aparecen 70 nuevos casos de accidentes cerebrovasculares, en el grupo de exfumadoras 65 casos y en el de fumadoras 139 casos. Si hacemos el cálculo de la tasa de incidencia y nosotros dividimos por el periodo de tiempo, ¿no?, de exposición de estas personas, podemos obtener la tasa de incidencia. Y vemos acá en la columna de la derecha, en la última columna de la tabla, que la tasa de incidencia de accidente cerebrovascular es de 17.7 en las no fumadoras, 27.9 en las exfumadoras y grandemente una tasa de 49.6, tasa de incidencia de accidentes cerebrovasculares en aquellas que se exponían al riesgo. Entonces, a partir de estas tasas de incidencia, nosotros podemos empezar a calcular los riesgos. Un insumo principal, chicos, para el cálculo del riesgo es precisamente la tasa de incidencia. La tasa de incidencia es el insumo básico para que nosotros podamos calcular los riesgos. Y aquí en esta formulita recuerdo cómo, ¿no?, se calcula la tasa de incidencia. Ahora vamos a empezar a describir las famosas comparaciones de frecuencias absolutas, que ya les adelantaba que son de tres tipos, ¿verdad? Riesgo absoluto, frecuencia atribuible o frecuencia etiológica, y fracción etiológica y la fracción atribuible a la población. Entonces empecemos con el riesgo absoluto. Miren, es matemáticamente muy sencillo el cálculo, porque lo que tenemos que hacer es restar de la tasa de incidencia de expuestos, la tasa de incidencia de no expuestos, ¿no? Entonces una formulita muy simple, donde I es tasa de incidencia de la enfermedad en los expuestos y la IN es la tasa de incidencia de enfermedad en los no expuestos. Chicos, lo que les voy a pedir, por favor, es que copien esta pequeña formulita en un pedacito de papel, porque va a ser nuestro insumo para uno de los ejercicios que vamos a hacer en un momento más. Entonces, repito, riesgo absoluto igual a incidencia de expuestos sobre incidencia de no expuestos. Ahora, si nosotros, miren, usamos esta fórmula
en el ejemplo, ¿no?, que decidimos usar para entender los cálculos, podemos hacer el cálculo del riesgo absoluto en este ejemplo, restando la tasa de incidencia de los expuestos, en este caso son los fumadores, o las fumadoras, perdón, menos la tasa de incidencia de no expuestos, en este caso que son las no fumadoras. Olvidémonos de esta fila para los cálculos, ¿sí?, de las exfumadoras. Entonces sería restar, si pueden ayudarme por favor algunos de ustedes, restar la tasa de incidencia de accidentes cerebrovasculares en las expuestas al cigarrillo, menos la tasa de incidencia de expuestas, ¿no? O perdón, de no expuestas al cigarrillo, que es 17.7. ¿Alguien puede decirme cuál es el valor obtenido, chicos? 32.2, doctor. 49.6 menos 17.7. A ver, voy a hacer mi cálculo. Yo calculo 31.9. 31.9. 1.9. Y José Armando está usando su calculadora hipercientífica y ahí el cálculo va un poquito más allá. Mentira, eso es broma. Entonces, chicos, vamos a ver el resultado. Ok. El riesgo absoluto es igual a 31.9. Y la expresión del riesgo absoluto es en función a la expresión de la tasa de incidencia. Si la tasa de incidencia se expresa por 1000, por 10.000 o 100.000, entonces esa es la expresión que nosotros también usamos para el riesgo absoluto. En este caso, en el estudio que hemos visto, el riesgo absoluto estaba expresado, perdón, la tasa de incidencia estaba expresada por 100.000 habitantes, entonces aquí lo mismo, ¿no? El riesgo absoluto es igual a 31.9 por 100.000 años persona. Años persona, ¿no?, es la unidad que también utilizamos nosotros cuando calculamos la tasa de incidencia. Ahora, más que el cálculo como tal, que hemos visto que es muy simple, me interesa a mí la interpretación. Hay que decir respecto al riesgo absoluto, en relación a la tasa de incidencia de accidentes cerebrovasculares entre las mujeres que fuman y las que no fuman, que ya hemos visto que es de 31.9, es que nos referimos a la tasa como riesgo en exceso. Es decir, existe 31.9 veces, mayor riesgo de tener un accidente cerebrovascular en las que fuman versus las que no fuman, porque hay un exceso, ¿no? Este es el riesgo en exceso, mide el exceso de riesgo de las que se exponen versus los que no se exponen. El riesgo absoluto es importante porque es una medida de la magnitud de un problema de salud pública que está causado por la exposición a un factor de riesgo. Y lo que hace es medir la incidencia del daño en la población total, no solamente en aquellos que se exponen al riesgo, como ya vamos a ver, hay otra medida que hace eso, sino la medición de la incidencia del daño se hace en toda la población. Ok, el primero, que no es complicado, hemos visto, es muy simple. Ahora entremos al segundo tipo de riesgo, que está basado en las comparaciones absolutas de frecuencias, que es la fracción atribuible o fracción etiológica. Este riesgo a mí me gusta más porque realmente la interpretación es mucho más rica y la aplicación del resultado aún mucho más operativa en el momento de tomar decisiones frente a las enfermedades, ¿no? Y veamos, cuando una exposición es la causa de una enfermedad determinada, la fracción atribuible, chicos, es la proporción de la enfermedad en la población específica que se eliminaría si no existiera la exposición. Y aquí entra la parte de la interpretación más interesante. El cálculo es también simple, ¿sí? Fíjense, es una resta y una división, ¿no? Y una multiplicación más. Donde nosotros, para calcular la fracción atribuible, vamos a restar, ¿no? Es la diferencia entre la tasa de incidencia de enfermedad en los expuestos menos la tasa de incidencia
de la enfermedad en los no expuestos sobre la tasa de incidencia de enfermedad en los expuestos. Todo esto expresado por 100. Por favor, copien también esta pequeña fórmula, porque vamos a hacer el cálculo de la fracción atribuible utilizando el ejemplo de los accidentes cerebrovasculares en las mujeres. Para eso voy a volver a esta tablita del ejemplo y vamos a hacer el cálculo. Ok. Aquí tenemos, chicos, y ustedes ya pueden basarse inclusive en el cálculo anterior, que es el del riesgo absoluto. Calculemos la fracción atribuible, que es igual a la tasa de incidencia, ¿no?, de expuestos menos la tasa de incidencia de no expuestos sobre la tasa de incidencia de expuestos, todo por 100. Entonces, chicos, quien logre el resultado, por favor, me lo comunica. 64.31. 64.31. Ok, vamos a redondear y es 64%. La fracción atribuible, o sea, la fracción que se puede atribuir, ¿no?, al consumo de tabaco para el accidente cerebrovascular en las mujeres fumadoras es del 64%. Ahora, el complemento de la interpretación es el más interesante en este riesgo. Ya decíamos, ¿no? El 64%, perdón, de los accidentes cerebrovasculares en las fumadoras se debe a la exposición. Esa es la interpretación. El 64% de los ACVs en las fumadoras es debido al cigarrillo. Por lo tanto, es de esperar una reducción de un 64% del riesgo de accidentes cerebrovasculares en mujeres fumadoras si éstas dejaran de exponerse al riesgo, si éstas dejaran de fumar. Entonces, además de atribuir una causa, ¿no?, y medir y darle qué fracción, ¿no?, del problema se atribuye al factor de riesgo, además nosotros podemos decir en qué medida reduciríamos, ¿no?, el riesgo de accidentes cerebrovasculares si estas personas dejan de exponerse al factor de riesgo, que en este caso es el cigarrillo. La fracción atribuible, chicos, en el grupo expuesto, establece el grado de influencia que tiene la exposición en la presencia de enfermedad entre los expuestos. Es decir, que esta fracción atribuible se puede interpretar en la población que se expone al riesgo, ¿sí? No en toda la población. Es una interpretación que nosotros obtenemos para aquellos que se han expuesto al riesgo. Es una medida de riesgo muy útil para valorar las prioridades de acción en salud pública y por lo tanto poder nosotros implementar algún programa de control, de detección, de lucha, etcétera, contra una enfermedad a partir de la eliminación de estos factores de riesgo. Por ejemplo, esto hemos utilizado de manera muy interesante en el programa de salud renal. La enfermedad renal crónica, chicos, tiene como factores de riesgo para su desarrollo a muchas, primero, enfermedades de base, pero también a otros factores. Entre los factores de riesgo más importantes para que una persona desarrolle enfermedad renal crónica están la diabetes, la hipertensión, las infecciones urinarias a repetición, la automedicación con antiinflamatorios, con AINES, la desnutrición, las dislipidemias, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, para saber, ¿no?, cuál es la fracción que se atribuye de estos factores de riesgo a la enfermedad, hemos hecho un ejercicio similar al que acabamos de ver, donde hemos calculado las fracciones atribuibles y hemos podido ver que los dos factores de riesgo más importantes para la enfermedad renal son la diabetes y la hipertensión. Y en base a eso se toman las decisiones de generar un programa de control de la enfermedad renal crónica, haciendo detección precoz, especialmente de estas enfermedades
que se constituyen a la vez en un factor de riesgo para la enfermedad renal crónica. Es un ejemplo de que es muy útil para valorar prioridades de acción en salud pública. Ok, para retener esta información que acabamos de recibir, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy simple, ¿sí? Para que queden claras las ideas, porque además estos ejercicios les van a permitir desarrollar mejor la práctica que está destinada a este tema, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Se trata de un estudio, chicos, donde se analiza la distribución de los recién nacidos en un centro de salud, aquí ponemos consultorio, esto según la exposición pasiva al humo del tabaco y bajo peso al nacer. Y los resultados están en la tablita que ven. Fíjense cómo va. En las filas nosotros registramos a los niños que se exponen pasivamente al tabaco, ¿no? En realidad, la exposición pasiva es de la madre, porque ustedes saben, ¿verdad? Que hay fumadores activos y pasivos. Los pasivos son los que no fuman, pero igual inhalan el humo del cigarrillo. Y se quiere ver si este riesgo, este factor de riesgo, tiene relación con que los niños nazcan con bajo peso o no nazcan con bajo peso. Entonces, esta tablita resume eso, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, hemos visto en este centro de salud 853 recién nacidos, ¿no? Que se habían expuesto pasivamente al humo del cigarrillo, de los cuales 20 nacen con bajo peso al nacer. De la misma forma, hemos visto 1.620 recién nacidos que no se exponen al humo del cigarrillo de manera pasiva, y de estos 14 nacen con bajo peso al nacer. Entonces, a partir de estos datos, chicos, yo quiero que tratemos de responder estas preguntas, que no son complicadas. Primero, que calculemos el riesgo absoluto de nacer con bajo peso debido a la exposición pasiva al tabaco. En otras palabras, calculemos el riesgo absoluto. Y dos, quiero que calculemos qué proporción de los casos de bajo peso al nacer sería atribuible al factor de riesgo en estudio, que es exponerse de manera pasiva al cigarrillo. Y aquí, en otras palabras, debe calcular la fracción etiológica o la fracción atribuible que hemos aprendido. Entonces, chicos, primer paso, debemos, ¿qué hemos dicho? La premisa y la fórmula, las fórmulas que tienen ustedes copiadas lo dicen. El primer paso antes de calcular un riesgo es conocer la tasa de incidencia, tanto en expuestos como en no expuestos. Para conocer la tasa de incidencia en expuestos y en no expuestos, tendremos que saber, ¿verdad?, cuántos casos nuevos de bajo peso aparecen en uno y en otro grupo sobre la población total que se expone, ¿verdad? En este caso, la población total, por un lado, de expuestos y la población total de no expuestos. Una vez que obtengamos esta tasa de incidencia de expuestos y de no expuestos, será muy sencillísimo calcular el riesgo absoluto y la fracción etiológica. Entonces, chicos, nos vamos a dar unos minutitos, yo calculo unos 5 minutitos máximo, para intentar resolver esto, y ni bien tengan los resultados, me los van diciendo, por favor, ¿ok? Entonces yo voy voy a dejar en pantalla esto para que tengan los datos, los copien, pero me gustaría ir un momentito a la pantalla de ustedes, y primero, ¿no? Como un pequeño break antes de este pequeño ejercicio. ¿Está comprendida la instrucción, chicos? Sí, doctor. Ok, entonces yo vuelvo a la pantalla y con esos datos, por favor, calculamos riesgo absoluto y la fracción etiológica. Y cuando tengan los resultados, conversamos.
Doctor, ¿el riesgo absoluto es 14? Sí, muy, muy cerquita, tal vez pues un tema de decimales. 14.8. Ok, está bien. Yo de hecho estaba justo calculando y he obtenido 15, pero les digo, es un tema de decimales, no es otra cosa. Lo importante es que hagamos bien el procedimiento y ahorita lo vamos a hacer juntos. ¿Alguien más? ¿Un resultado diferente, similar? El riesgo atribuible me salió 63.2. Sí, igual. 63%. Ok, está bien. Chicos, ¿alguien no ha podido hacer el cálculo? ¿Alguno de ustedes? Alison, ¿tú? ¿Todo bien? Sí, doctor, me quedé a la mitad. Ya, a ver, nos tomemos un par de minutos para que termine el resto y si hay alguna duda la aclaramos en el acto, ¿sí? A ver, para que termine el resto en función a los resultados que han obtenido el resto de los compañeros. Ok, chicos, vamos a resolver juntos para aquellos que no hayan terminado la resolución o hayan tenido alguna duda, ¿sí? Entonces, están viendo la pantalla, ¿verdad? Este es una pizarra electrónica. ¿La ven, sí? Sí, doctor. Ok, chicos. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Lo primero es calcular. Perdón. Chicos, traten de ingresar con sus cuentas institucionales porque eso nos permite evitarme a mí por lo menos el admitirlos todo el momento, ¿sí? Entonces, bueno, les decía, lo primero para calcular tanto el riesgo absoluto como la fracción atribuible es calcular las tasas de incidencia de expuestos y la tasa de incidencia de no expuestos, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la tasa de incidencia de expuestos? La formulita nos dice que es el número de casos nuevos, en este caso, casos nuevos ¿no? de niños con bajo peso sobre la población total de este grupo de expuestos. Y lo mismo hacemos con los no expuestos, ¿no? Que son los casos nuevos de niños con bajo peso sobre la población total, en este caso de no expuestos. Ahora, la interpretación o el cálculo podemos nosotros transformarlo, podemos expresar la tasa de incidencia en este momento ya por un múltiplo, ¿no? de 10, o sin expresarlo, igual el resultado va a ser similar. Entonces, lo que hacemos es, ¿no? Esta división, perdón, para que se entienda bien. Entonces, lo que hacemos es
hacer el cociente y tenemos, dependiendo, ¿no?, de los decimales que usemos, yo he obtenido 0.023, ¿sí? En la tasa de incidencia de no expuestos. Perdón, de expuestos. Y en la de no expuestos, yo obtuve una tasa, estoy viendo ahorita, de 0.008. Ahora, nosotros podemos transformar estas tasas en este momento, ¿no?, en un múltiplo de 10, porque así se expresan las tasas de incidencia, y podemos, por ejemplo, multiplicar por 1000, ¿no? Es lo que yo he hecho, por ejemplo, y tal vez sus compañeros también. O podemos transformarla ya cuando hagamos el cálculo del riesgo. Entonces vamos a empezar, vamos a optar por esa segunda opción, y vamos a calcular el riesgo absoluto. Y decíamos que el riesgo absoluto es igual a la tasa de incidencia de expuestos menos la tasa de incidencia de no expuestos, ¿verdad? Es bien simple. Si usamos estos números, el resultado sería igual a 0.015. Que expresado, ¿no?, como tasa de incidencia y o la expresáramos por 1000, por ejemplo, recién nacidos, nuestro riesgo absoluto sería de 15, ¿no?, por 1000 recién nacidos. Entonces, cuando calculamos el riesgo absoluto o cualquiera de los riesgos, primero calculamos las tasas de incidencia, como lo vemos aquí, luego aplicamos la fórmula y obtenemos el resultado, ya sea expresado por una tasa, por un múltiplo de 1000 o no, porque el resultado va a ser similar. Ahora, el resultado está en función al uso de decimales también, por eso sus compañeros han obtenido 14 punto algo, 14, etcétera. Eso al final es lo de menos, porque lo importante es el procedimiento, ¿sí? Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado? Habíamos dicho que el riesgo absoluto es el riesgo en exceso. Pues lo que podemos decir es que existen 15 veces más riesgo de nacer con bajo peso, ¿no?, en los niños, si estos se exponen al cigarrillo de manera pasiva. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el otro riesgo, la fracción atribuible. A ver. Ahora habíamos dicho que la fracción atribuible, ¿verdad?, o fracción etiológica, es igual a la tasa de incidencia de expuestos menos la tasa de incidencia de no expuestos, todo sobre la tasa de incidencia de no expuestos. Ahora, usando los resultados obtenidos en el ejercicio precedente, ¿verdad? Habíamos dicho que, a ver, para acordarme exactamente, sería más o menos, ¿no? Para la tasa de incidencia de expuestos es el resultado de 20 sobre 853, ¿no?, menos el resultado de 14 sobre 1629, o 20, perdón, ¿verdad? Todo sobre 14 sobre 1620. Y el resultado después y todo esto hay que multiplicar por 100, ¿verdad? El resultado que se obtiene es igual a 63%. Que no se olviden que cuando hablamos de fracción atribuible, nosotros debemos expresarla siempre por 100. Les repito, el tema matemático, en mi caso, es un poco secundario, porque lo que interesa es la interpretación. ¿Qué significa ese 63%, no? ¿Cómo podemos interpretar ese cálculo?
Y ahí sí voy a cederles las palabras a ustedes, la palabra a ustedes. ¿Cómo interpretan ese 63% en este caso, chicos? ¿Qué significaría? ¿Quién se anima? Doctor, significaría que existe un 63% menos de posibilidades que se presente bajo peso al nacer si es que los niños no son expuestos al humo del cigarro. Más o menos va por ahí, pero poquito afinando lo que has dicho. No se olviden que esta es la fracción atribuible, ¿no? ¿Cuánto se atribuye del efecto al factor de riesgo? Lo que podríamos decir es que el 63% de los casos de bajo peso al nacer, ¿no? En aquellas mujeres que se exponen pasivamente, bueno, el 64, en todo caso, el 64% de los bajos pesos al nacer, en todo caso, ¿no? Está mejor dicho, en aquellas que se exponen al cigarrillo de manera pasiva, se debe precisamente a ese factor de riesgo. Es decir, el 64% de los, se atribuye el 64% de los bajos pesos al nacer al cigarrillo, a la exposición pasiva al cigarrillo. Y la segunda parte de la interpretación es la más interesante. Por lo tanto, se puede esperar una reducción del 63% de los bajos pesos al nacer, ¿no? Si estas mujeres no se hubieran expuesto o si dejamos de exponer a estas mujeres al humo del cigarrillo de manera pasiva. Entonces, esa segunda parte de la interpretación tiene un carácter no más operativo que nos permite una toma de decisiones mucho más que se trace, ¿no? En la implementación de algo concreto. Si nosotros realmente tenemos un dato así y vemos que una gran proporción de los bajos pesos, ¿no? Tiene que ver con la exposición al cigarrillo, entonces obviamente nuestra medida preventiva a tomar es dejar que estas mujeres se expongan o evitar que estas mujeres en todo caso se expongan de manera pasiva al cigarrillo. Ok, va por ahí, vamos a seguir avanzando y si hay algún comentario lo vamos a aclarar luego. Bueno, este es el ejercicio. Ahora, cuando hablamos de riesgo atribuible poblacional, que es el tercer tipo de riesgo dentro de las comparaciones absolutas, nos referimos a la proporción en la que se reduciría la tasa de incidencia de la enfermedad, esta vez en el conjunto de la población, ¿no? Y esta se eliminaría si dejan de exponerse a un factor de riesgo. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de riesgo atribuible a la población, la interpretación esta vez se extiende a toda la población y no solamente a la población que está expuesta al riesgo. Veamos. Para el cálculo, la fórmula igual es muy sencillita. El riesgo atribuible a la población es igual a la tasa de incidencia de la población total, que se puede calcular. Ya vamos a ver en el ejemplo que estamos usando, menos la tasa de incidencia de no expuestos sobre la tasa de incidencia de la población en general. Por favor, copien esta fórmula y yo voy a volver a la diapositiva donde tenemos, ¿verdad?, los datos del estudio que estamos utilizando de ejemplo para los cálculos y vamos a poder calcular también el riesgo atribuido a la población, que es igual a la tasa de incidencia de la población en general menos la tasa de incidencia de no expuestos sobre la tasa de incidencia de la enfermedad también en la población en general. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, chicos, es este. Podemos nosotros calcular la tasa, el riesgo atribuido a la población a partir, ¿no?, de conocer la tasa de incidencia total o general de la población que está acá y también podemos utilizar la tasa de incidencia de no expuestos al riesgo. Entonces, chicos, con estos datos, por favor, les pido que me ayuden a calcular la tasa, el riesgo atribuible a la población y a partir de eso vamos a interpretar ese riesgo. Adelante. ¿Alguien ha obtenido, chicos, el resultado?
¿Alguien puede decirme cuál es el riesgo atribuible a la población a partir de este ejemplo? Chicos, creo que se me han dormido. A mí me salió 0.41. Esta, al igual que la otra, se multiplica por 100. O sea que, por favor, 41.3. 41%. ok, Alison, perfecto. A ver, veamos. Perfecto. 41.4 tengo aquí, dependiendo de los decimales, no importa. ¿Y cómo interpretamos ese riesgo? La tasa de incidencia de la enfermedad cerebrovascular en el total de mujeres, hago énfasis en eso, se reduciría en un 41,4% si se eliminara, ¿no?, el cigarrillo en la población en estudio. Es decir, esta interpretación, como ven, va más allá de la población expuesta al riesgo, sino se puede atribuir a toda la población. Ahora, el riesgo atribuible a la población cuantifica el exceso de tasa de enfermedad, pero que se atribuye a la población en conjunto, en su conjunto, es la cantidad de riesgo que sufre toda la población como consecuencia de una exposición. Es una medida muy útil, en este caso, para determinar la importancia relativa de la exposición al factor para la población en su conjunto. Y hasta aquí hemos visto los tres tipos de riesgo que se basan en la comparación absoluta de sus frecuencias, ¿no? De la frecuencia de aparición de la enfermedad en expuestos y no expuestos. Ahora vamos a ver el exponente máximo respecto a las comparaciones relativas, que es el riesgo relativo. El riesgo relativo lo que hace es comparar la frecuencia con que ocurre el daño entre los que tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen. Si ustedes ven la fórmula, corresponde a la razón entre el riesgo de que ocurra una enfermedad en la población expuesta y el riesgo de que ocurra en la no expuesta. El riesgo relativo es muy útil para valorar la probabilidad de que una asociación represente una relación causal, ¿sí? Y en realidad mide la fuerza de asociación entre una causa y un efecto. La fórmula es muy simple, al igual que las otras, ¿verdad? Donde el riesgo relativo es simplemente el cociente entre la tasa de incidencia de expuestos menos la tasa de incidencia de no expuestos. Para hacer el cuento corto y ya no volver a hacer el cálculo del ejemplo, en el caso de este estudio de las mujeres, ¿no? Y la relación entre el fumado y el desarrollo de accidente cerebrovascular, podemos ver que el riesgo relativo es igual a 2.8. En un ratito más, vamos a ver qué significa este 2.8. Y lo que podemos decir, ya un poquito haciendo énfasis en lo que habíamos mencionado, el riesgo relativo mide la fuerza de asociación entre la exposición al riesgo y la enfermedad. Por lo tanto, indica la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad en los expuestos a un factor de riesgo en relación al grupo de los que no se exponen al factor. Aquí con un pequeño paréntesis, chicos, en el estudio que yo les mostré de Dolly Hill, ¿no? Ellos calcularon un riesgo relativo, ¿no?, del cáncer de pulmón en grandes fumadores que estaban expuestos al cigarrillo por mucho tiempo, que era igual a 20 en comparación con los que no fumaban. Y ese riesgo relativo tan alto, tan importante, ¿no? Hace rato tuvimos 2.8 en el ejemplo, y en este caso del estudio de 20, nos dice que existe una relación causal incontrastable entre
la causa y el efecto. Ahora, ¿cómo interpretamos nosotros ese riesgo relativo? Ya les decía que merece una interpretación especial, ¿no? Podemos tener tres escenarios posibles para el resultado del cálculo del riesgo relativo. Un escenario donde la tasa de incidencia de expuestos sea menor a la tasa de incidencia de no expuestos, en cuyo caso el riesgo relativo sería menor a la unidad. Un segundo escenario donde la tasa de incidencia de expuestos es igual a la tasa de incidencia de no expuestos, en cuyo caso el riesgo relativo es igual a la unidad. Un tercer escenario donde podemos tener la tasa de incidencia de expuestos mayor a la tasa de incidencia de no expuestos, en cuyo caso el riesgo relativo sería mayor a la unidad. En este caso, cuando el riesgo relativo es menor a 1, significa que aquellos sujetos expuestos al factor en estudio tienen un menor riesgo de presentar el resultado. Mientras que un valor mayor a la unidad significa que la exposición al factor, ¿no?, confiere un mayor riesgo de desarrollar el efecto. Y finalmente, un valor igual a la unidad significa que el riesgo es el mismo en el grupo que se expone versus el que no se expone. Ok. Entonces, para que quede claro, ¿no?, y nos va a servir para el ejercicio que vamos a hacer en este momento, un valor mayor a la unidad para el riesgo relativo, ¿no?, indica que hay un mayor riesgo. Un valor menor a la unidad indica que existe un menor riesgo, y un valor igual a la unidad que no hay diferencia en riesgos respecto a los que se exponen al factor versus los que no se exponen. Para entender mejor esto, vamos a hacer, les decía, un pequeño ejercicio, ¿sí? Donde un grupo de investigadores estudia el efecto de un nuevo medicamento para el tratamiento del infarto agudo de miocardio, ¿sí? Y de este estudio participan 1.740 pacientes. Y el resumen del resultado, de los resultados, perdón, del estudio se ven en la tablita, donde nosotros podemos ver que aquellos que se exponen al medicamento, ¿no?, de aquellos que se exponen al medicamento, hay 70 fallecidos, y los que no se exponen al medicamento son 80 fallecidos. A partir de esta información, yo quiero saber cuál es el riesgo de mortalidad en este grupo experimental, y a partir de calcular el riesgo relativo, si este es mayor, igual o menor a 1, yo quiero saber si sería beneficiosa la nueva droga para estos pacientes. Entonces, chicos, a partir de estos datos, es el último ejercicio que vamos a resolver hoy, y no es tan complicado. Yo quiero que, por favor, chicos, a partir de estos datos, calculemos el riesgo relativo, y a partir de eso sepamos si recomendamos o no el uso de este nuevo medicamento. No se olviden, y hago énfasis en que para el cálculo de la tasa de incidencia, perdón, para el cálculo del riesgo relativo tenemos que tener primero calculadas la tasa de incidencia de expuestos y la tasa de incidencia de no expuestos. Entonces, chicos, dicho esto, por favor, nos tomamos, al igual que con el ejercicio anterior, unos 5 minutitos para la resolución del mismo, ¿sí? Entonces, adelante, por favor.
Doctor, ¿esto se debe multiplicar igual por 10? No, Danae, si tú me has preguntado, Liz, no sé No, cuál, esto no se multiplica por 100. Es un resultado que va sin multiplicar por 100. doctor, 0.9. Ok, primero Danae, luego José Armando, que ha levantado la mano, por favor. me salió 1.2. 1.2, Danae, a ti, José Armando. Me sale 1.4, doctor. 1.2, 1.4. Ok, daremos un par de minutitos más al resto de los chicos para ver si obtienen un resultado diferente. Adelante, chicos. 2 minutitos más. También me salió 1.2. A mí igual, doctor. Ok, entonces veamos, a ver, tratemos de ver el tema juntos. Entonces vamos a hacer un poquito como el ejercicio anterior, donde vamos a usar el Paint. Vamos a cortar rápidamente esto. A ver. Nos vamos a ir acá. Ok, bueno, cuando hablamos del riesgo, riesgo relativo, habíamos dicho, chicos, que es igual a la tasa de incidencia de expuestos o la tasa de incidencia de no expuestos. En este caso, lo que hay que hacer es precisamente primero calcular incidencia de expuestos. ¿Sí? Ahora, la incidencia de expuestos, ¿no?, que está en la primera fila, es igual al número de casos nuevos sobre la población total. En este caso, el número de casos nuevos, perdón, en los expuestos, los casos nuevos son los nuevos fallecidos, son de 70, ¿verdad? Sobre 725, que es el número total. La incidencia de no expuestos es igual a casos nuevos de no expuestos, nuevos fallecidos, que son 80 sobre 1015, y simplemente hacemos el cálculo y obtenido, usando 3 decimales, en el primer caso 0.096, y en el segundo caso 0.078. Y lo único que hacemos es un cociente. Les digo, como son tasas de incidencia, nosotros podemos aquí, por ejemplo, ya hacer una multiplicación por un múltiplo de 10, que por ejemplo, no sé, podríamos expresar por 100 esto y se volvería 96%. Esto podríamos igual expresar por 100 y se volvería en 78%. No importa, una vez que hacemos el cálculo de riesgo relativo, el resultado que yo obtengo es de 1.23. ¿Ok? Ustedes han obtenido cerca y está muy bien. Y lo que siempre les digo, ¿no? Lo más importante, más allá de la parte matemática, es esto: el resultado y la interpretación. Y aquí de nuevo les cedo la palabra, chicos. ¿Cómo interpretamos ese 1.23? ¿Qué significa 1.23?
respondiendo a las preguntas, ¿no? del ejercicio. La primera era, ¿cuál es el riesgo relativo 1.23? Y la otra era, si sería beneficiosa, ¿no? O beneficioso un nuevo medicamento para estos pacientes. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay mayor riesgo de morir con el medicamento o menor riesgo de morir con el medicamento? Hay un mayor riesgo, doctor. Exacto. ¿Y entonces recomendarían el uso de este medicamento o no? No. Muy bien, Danae. Has salvado muchas vidas. O sea que esa es la idea. Si el riesgo relativo nos permite medir la asociación y la fuerza de asociación entre el factor y el evento, y en este caso, ¿no? Lo interpretamos en función a mayor a la unidad o menor a la unidad. Ahora, algo que también hay que saber es lo siguiente, chicos. El riesgo relativo nosotros lo podemos calcular cuando podemos calcular tasa de incidencia, ¿no? O el resto de los riesgos han visto que necesitan como el insumo principal la tasa de incidencia. Y la tasa de incidencia, por ejemplo, nosotros podemos calcular en estudios de cohorte. Hemos visto en el tipo de estudios que son estudios de seguimiento, estudios prospectivos, donde nosotros no exponemos o separamos dos grupos, aquellos que se exponen a un factor y esos que no se exponen a un factor, y en el tiempo vamos notificando, vamos registrando aquellos que desarrollan el evento en el periodo de tiempo de estudio. Es un poco como pasa con el ejemplo que hemos utilizado para los cálculos, ¿no? Eran grupos de mujeres que se exponen al riesgo, que no se exponen al riesgo, en este caso el cigarrillo. Hay un seguimiento por 11 años y se va registrando quiénes o cuántos casos del evento aparecen. En este caso del accidente cerebrovascular. En este tipo de estudios donde uno puede calcular la tasa de incidencia, que son estudios de cohorte longitudinales, nosotros podemos calcular el riesgo relativo. Pero también podemos encontrarnos con estudios donde no podemos calcular el riesgo relativo porque no son prospectivos, no hay un seguimiento. Pero sí son estudios donde podemos comparar dos poblaciones. Y básicamente yo me refiero a los estudios de casos y controles. Cuando estamos frente a un estudio, chicos, de casos y controles, lo que hacemos no es calcular el riesgo relativo, sino lo que calculamos es el famoso odds ratio. Ay, perdón. Es complicado usar estas pizarras, chicos. O sea que me disculpo. El odds ratio, ¿no? Que también se escribe como OR. ¿Y cómo calculamos el odds ratio cuando estamos frente a casos y controles, a un estudio de casos y controles? Básicamente la herramientita para nuestro cálculo es esto, que ven, es una tablita que se llama de 2x2, tal vez ya la han visto antes, que tiene 2 columnas y 2 filas, ¿verdad? Es de doble entrada, le llama. Entonces, en esta tablita nosotros vamos a registrar en las filas a los que se exponen al riesgo, ¿verdad? En la fila superior a los que sí se exponen y en la fila inferior a los que no se exponen al riesgo. Y en las columnas vamos a registrar aquellos que desarrollan el evento, en este caso puede ser la enfermedad, o aquellos que no desarrollan el evento, que están en la otra fila, en la segunda columna. Y eso nos da 4 escenarios posibles, ¿verdad? 4 casillas. Aquellos pacientes que exponiéndose, ¿verdad?, al factor de riesgo desarrollan la enfermedad. Aquellos que exponiéndose al factor de riesgo no desarrollan la enfermedad. La tercera casilla sería aquellos que no se exponen al riesgo, pero sí desarrollan la enfermedad. Y finalmente, aquellos que no exponiéndose al riesgo no desarrollan la enfermedad.
Y lo único que se hace, en vez de calcular el riesgo relativo, cuando hablamos de casos y controles y el odds ratio, es una formulita bien simple, que el odds ratio es igual, y aquí las casillas las multiplicamos de manera cruzada, ¿sí? Donde A se multiplica por D y B se multiplica por C. Perdón, aquí vamos a usar el borrador. Y entonces, chicos, cuando ustedes estén frente a un estudio de casos y controles, donde no podemos medir tasa de incidencia, obviamente, porque son estudios retrospectivos, ¿verdad? Lo que nosotros vemos a partir del evento, tratamos de buscar cuál es el factor de riesgo al cual se expusieron. Entonces, en esos casos donde no es posible calcular la tasa de incidencia, nosotros podemos hacer un cálculo del riesgo, no con el riesgo relativo, sino utilizando el odds ratio. Y el odds ratio es precisamente esta formulita y que se interpreta igual que el riesgo relativo. Un valor mayor a la unidad le confiere mayor riesgo, un valor igual a la unidad, el riesgo es menor, y un valor menor a la unidad, en el caso del odds ratio, menor riesgo. Entonces, chicos, básicamente y terminando ya la clase, para que la cosa quede clara. Cuando estamos frente a estudios longitudinales de corte, con seguimiento, ¿no? Con un periodo de tiempo prospectivo, yo puedo medir riesgo relativo. ¿Por qué? Es posible calcular tasa de incidencia. Pero si estoy frente a otro estudio, ¿no? Donde no puedo calcular tasa de incidencia, pero estoy comparando las poblaciones, ¿no? De manera retrospectiva, hacia atrás, buscando la relación con el factor de riesgo después de tener ya el evento, es decir, un estudio de casos y controles, lo que yo utilizo es el odds ratio. El cálculo del odds ratio es, como ven en la formulita, muy simple, y ustedes con las tablitas que hemos visto, ¿verdad? Que hemos empezado a hacer el ejercicio, ustedes construyen esta que está ahorita en la pizarra, y el resultado tiene la misma interpretación que el riesgo relativo en función a la unidad, mayor, igual o menor a la unidad. Entonces, chicos, ese es el tema de riesgos. Hay una práctica relacionada a este tema y es básicamente lo que hemos visto. Los ejercicios que hemos hecho les van a servir muchísimo para resolver y además la explicación de cuándo, en qué momento usamos riesgo relativo y en qué momento usamos odds ratio. Ahora, bueno, antes de cederles la palabra, bueno, primero les pregunto si hay algún comentario, alguna duda respecto al tema. Primero, si hay algo, adelante, chicos. Bueno, si no hay nada en relación al tema, debemos hablar de lo siguiente, estimados chicos. Tengo entendido que el parcial es el 26 de este mes, el primer parcial. Eso significa el miércoles de la siguiente semana, ¿sí? Y a nosotros nos queda un tema aún por desarrollar, que es el de valoración de las pruebas diagnósticas. Y es todo lo que tiene que ver con sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo, negativo, coeficientes de probabilidad, etc. Entonces, en vista de la fecha del examen y que no tenemos la siguiente semana para desarrollar el tema que nos falta, entonces lo que les pido por favor es que nos organicemos y nos demos un par de horas el fin de semana. 1 hora y media a 2 horas suficiente para desarrollar este tema, además que va a estar fresquito para el examen y para que ustedes puedan practicar este tema, porque también necesita la realización de algunos cálculos también simples, pero importantísima la interpretación de los resultados. Entonces, por favor, chicos, a través de los representantes de los dos grupos, Nicolás y Kenia,
les pido por favor que se organicen y me brinden un par de horitas de su fin de semana, donde normalmente no tienen otra clase, espero, y podamos desarrollar este tema que nos falta. Exceptuando el sábado en la mañana, donde yo tengo otras clases, estaría disponible, chicos, tal vez de preferencia el domingo, que todos estamos recluidos, ¿verdad?, en nuestros hogares y no sabemos qué hacer, podríamos dedicarle un par de horitas al tema que nos falta, les digo, para ir fresquitos y preparados al parcial del miércoles. Entonces, espero su reacción respecto a esta solicitud. Adelante, chicos. Está bien, doctor, entonces vamos a quedar en los grupos y le avisamos lo más rápido posible. Gracias, Nicolás. ¿Tú, Kenia, qué dices? Sí, doctor, voy a hablar con los del grupo y más tardecito le daría una respuesta. Otro pedido que era por los del grupo era si nos podía subir al Classroom las diapos o el video. Vi que estaba grabando la clase para poder estudiar, doctor, por favor. Claro que sí, lo subo. Más bien voy a detener la grabación. Y sí, voy a subir las diapos y el video también, ¿sí? Y lo mismo de la clase que nos queda. Entonces, chicos, espero su confirmación de la hora para que podamos llevar a cabo la clase que nos queda, ¿sí? Está bien, doctor. Ok, Nardi, chicos, gracias, que tengan buenas noches y espero su contacto. Hasta el fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Buenas noches. Hasta Gracias, luego. doctor, hasta Buenas luego. noches. Buenas noches.